Retro Comics presenta las aventuras de Superboy, que realmente son las aventuras de Superman cuando era un chico. Oh no, Krypto quiere que juegue con él. Me trae de regreso la caja fuerte que acabo de dejar en el ayuntamiento. Las balas rebotan en él, tiene super fuerza y super velocidad. Él vuela a través del cielo. ¿Quién? ¿Superboy? ¡No! ¿Quién más puede tener tales superpoderes? El chico de acero se entera en una mezcla de super alegría y super consternación cuando conoce a... el Super Dog de Krypton. Krypto, ¿puedes simplemente parar de traerme estos regalos? Te daré unas palmaditas en la cabeza de todos modos. Una mañana en Smallville, el empleado de la perrera realiza sus labores rutinarias. Otro perro callejero sin licencia. Entra al vagón. Pero al momento siguiente... ¿Qué es eso? Parece que alguien tiró una piedra a mi camión. ¡Ayuda! ¡Los perros están escapando! ¡Ayuda! Mientras va pasando, el joven Clark Kent observa lo ocurrido y escondido cambia su otra forma de Superboy. Será mejor que vaya allí antes de que todos se dispersen. Y en breves segundos... No tuvieron tiempo de llegar muy lejos. Aquí están los últimos. Luego con algunas tablas viejas y clavos de un depósito de chatarra cercano. Listo, no volverán a escapar de aquí. ¿Pero qué hizo ese hoyo? Me sorprende, Superboy. Pero falta un perro. Un perro de aspecto gracioso. Pero está bien. Lo encontraré luego. Después, al regresar a este disfraz cotidiano del tranquilo Clark Kent. Eso es extraño. Un perro se escapó de mi redada de supervelocidad. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Le prometí a papá que ayudaría hoy en la tienda. Pero un poco más tarde, mientras trabajaba en la tienda de su padre, entrega todo el dinero, ¿entiendes? Ladrones. Y con tanta gente alrededor, no puedo cambiarme a Superboy. Debo esperar hasta que los bandidos escapen. Y afuera, de repente, antes de que los ladrones puedan llegar a su auto y escapar. Maldita sea ese perro callejero. ¡Dispárale! Pobre perrito, no tiene ninguna posibilidad. Pero justo cuando Clark Kent sale... ¡Qué gracioso! Parece que no le das a ese perro. ¿Estoy soñando? Las balas rebotan en ese perro como rebotan en mí. Ese ladrón cree que el perro está perdido porque no puede ver las balas en vuelo. Las balas rebotan hacia mí, pero puedo desviarlas de vuelta por donde vinieron. ¡Wow! ¿Quién me tiró el arma de la mano? Y después de que la policía captura a los matones desarmados... Ahora, ¿a dónde ha ido ese extraño perro? Lo escucho masticando huesos en ese callejón. Y... ¡santo cielo! Está masticando el arma de uno de los ladrones, como una sabrosa galleta para perros. ¡Qué increíble misterio es este! De un perro con superpoderes caninos, mucho más allá de lo común. Acabó su comida. Se está alejando como relámpago también. Sin nadie alrededor, puedo cambiarme de ropa y perseguirlo. Debo capturarlo y examinarlo. Por suerte no puede volar. ¿Qué dijiste, Superboy? ¿Eso también? Dios, solo hay un nombre para él. Superdog. Ahora ¿cómo lo voy a atrapar? Cuanto más rápido voy, más acelera él. De repente... Ahora se ha detenido para jugar conmigo. Actúa como si me conociera. Por favor, perrito, detente. Suficiente de esa super besadera. Tiene todos mis poderes. Mi visión de rayos X muestra un viejo hueso enterrado aquí. Si él también lo ve... Lo hizo. Es tan Superdog como yo Superboy. Pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿De dónde vino él? Si tan solo lo supiera... Con su superinteligencia sintió lo desconcertado que estoy. Ahora me está guiando a un sitio. Luego en un campo desierto. Este cohete espacial se estrelló aquí recientemente. Probablemente lo trajo a la Tierra. ¿Pero de cuál otro mundo? Espera, este registro escrito... ¿Por qué está escrito en el lenguaje de Krypton? Mi lugar de nacimiento. Cuenta cómo hace años, antes de que explotara Krypton, los científicos experimentaron con cohetes con la esperanza de lograr una nave espacial funcional. Antes de atreverse a enviar pilotos kryptonianos, usaban animales de prueba en los cohetes no aprobados. Mientras tanto, en el hogar de un particular científico, nuestro planeta puede explotar en cualquier momento. El tiempo es muy corto para más pruebas con animales. Lo siento, pero debo usar a Krypto. Esto es una emergencia. Desde luego que el cohete experimental nunca regresó. Tal vez un meteorito lo envió al espacio profundo, donde estuvo a la deriva sin rumbo fijo durante años.
Y durante ese tiempo, el super cachorro creció en un super perro, antes de que finalmente alcanzara la Tierra. Espera un segundo. Este registro fue firmado por Jor-El, mi padre. Entonces, debo haber sido ese super bebé. Y el cachorro Crypto era mi mascota. ¿Qué es esto? ¿Lágrimas brotando de los ojos de Superboy? Crypto, mi propio perro. El amable destino nos volvió a unir después de todos estos años. Y puedo ver que también eres feliz. Sí, de alguna manera, el chico de acero siempre ha envidiado a sus amigos. ¡Cielos! Ahora tengo una mascota como los otros chicos. ¡Qué divertido será tener mi propio perro especial! ¡Sí! Pero Crypto sigue siendo un perro de corazón. Y pronto... ¡Alto, Crypto! ¡No persigas a ese aeroplano! Oh, demasiado tarde. Él solo está jugando, pero el avión ahora está en peligro. ¡Vamos, Crypto! El avión no caerá si vuelvo a soldar esto rápidamente. ¡Oh, Dios! Él no quiere soltarlo. Es tan fuerte como yo. Tengo que engañarlo con mi superventriloquismo. Como todos los perros, Crypto seguramente responderá a este sonido. Entonces, en unos segundos... Un poco de superpresión y el trozo que falta estará soldado. Otra vez como nuevo. Por suerte, el piloto pudo mantener el control hasta que llegué aquí. En cuanto a Crypto, veo que tener mi propio perro no va a ser del todo divertido. Tu travesura pudo causar daño. Mira, incluso un supermovimiento de tu cola rompe las rocas. Después en un área segura. Lo que necesitas es una super casa. Ese es mi chico, Crypto. Ayúdame, pero tráeme unos grandes la próxima vez, no esos guijarros. Y al terminar... También le forjé un collar y una cadena. Por supuesto que podría romperlos fácilmente, pero esos viejos huesos que coleccioné deberían mantenerlo feliz por un tiempo. Entonces, como cualquier otro chico que cuida bien a su perro, después de todos estos años en el espacio, tú necesitas una buena fregada con ese alambre de púas que encontré. Y te gusta un buen baño caliente de lava fundida, ¿eh? Y cuando llega el momento de partir... Realmente espero que nadie se tropiece con él, porque solo un amo en la tierra puede lidiar con Crypto, y ese soy yo. Al día siguiente, su nuevo hallazgo aún alegra a Clark Kent. Acabó la escuela, ahora a visitar a Crypto. Iré a jugar con él todos los días. Sin dudas que él también debe estar ansioso por verme. Estás en lo cierto, Clark. ¡Crypto! Oh no, viniste a buscarme. Con tu visión de rayos X, fácilmente viste el traje bajo mi ropa. ¿Y de qué parte del mundo recogiste esa viga de acero? ¡Rayos! Ahí viene Lana Lang. Debo deshacerme de esta cosa rápido. Vamos, Crypto, entremos a ese callejón. Crypto debe irse antes de que Lana se dé cuenta de que es un super perro y sume 2 más 2. ¡Persíguelo, Crypto! ¡Hasta el espacio! Clark, ¿qué fue esa gran cosa que has traído aquí? ¿Dónde está? No sé a qué te refieres, Lana. Claro que sabes. Era una gran viga de acero. La vi con mis propios ojos. Debiste lanzarla con tu superfuerza, demostrando que eres Superboy. Tú solo estás sacando tus conclusiones otra vez, Lana. No puedes escapar esta vez. Estoy convencida. De aquí en adelante, te llamaré por tu verdadero nombre. Superboy. Wow, me preocuparé de eso luego. Ahora tengo que seguir ese condenado perro y traer de regreso la viga. Después de un cambio rápido y un salto relámpago al espacio... ¡Oh, Crypto, para! Esos meteoros que persigues no son gatos. Regresemos a la Tierra y llévame a donde tomaste esta viga, ¿entiendes? Momentos después de que ambos llegaron... ¡Cielos! Ahora va tras un gato de verdad. Pero como no puede meterse en ese pequeño agujero, se dará por vencido rápido. ¡Oh! ¡Lo olvidé! Simplemente lo atravesó como si fueran ladrillos de papel. Suerte que ese viejo edificio está condenado. Pero Superdog se está convirtiendo en un super dolor de cabeza. Usualmente los perros responden a los silbidos de su amo. Probaré con un fuerte silbido supersónico, no captado por el oído humano, y que él escuchará desde cualquier distancia. Ahí viene. Entonces, Superdog al menos obedece a su amo. Tú quitaste la viga de ese puente en construcción, ¿eh? Debo recolocarla antes de que todo ese acero se debilite. De vuelta en su lugar va remachada en sólido. Ahora llevaré a Crypto a la casa de perro antes de que haga más travesuras. ¿Realmente irás a la caseta de perro conmigo, Crypto? ¿Qué voy a hacer contigo? Te estás convirtiendo en un gran problema para mí, especialmente al revelar mi identidad a Lana Lang. Pero espera, acabo de pensar en la manera perfecta de manejar a Lana Lang. Todo lo que necesito es mi capa, un boomerang casero y la nueva escalera de papá Kent.
¿Cuál es el plan de Superboy? Y como Clark Kent, visita a Lana. Atrapa, Lana. ¿No has oído hablar de estas nuevas escaleras de magnesio? ¡Cielos! Es más ligera que la madera. Y recuerdo oír cómo usan el magnesio ligero en trabajos de construcción como vigas. Y si soy Superboy, por favor, infórmame quién está volando sobre la ciudad en este momento. ¡Oh! Esa forma veloz y esa capa flotante son inconfundibles. Perdóname, Clark, por mi tonto error. Luego, ya que Superboy recupera su capa. Gracias, Crypto. Esta vez me hiciste un buen favor usando mi capa y tratando de recuperar el boomerang que lancé antes. Lo diseñé especialmente para dar vueltas en el aire y hacer giros desconcertantes de tal manera que no puedas atraparlo inmediatamente. Pero aún así, por mucho que te amo, eres más un problema que una diversión para mí. Ojalá supiera qué hacer contigo. Tengo que consultarlo con la almohada. Pero el super problema se soluciona por sí mismo a la mañana siguiente. ¡Crypto! ¡Aquí, Crypto! Se ha ido, y mi visión telescópica lo muestra alejándose rápidamente de la Tierra hacia el espacio profundo. Después de todo, como cualquier perro juguetón, quiere vagar por el universo, un mero patio trasero para él. Bueno, teniendo en cuenta que era una gran molestia, me alegro que se haya ido. ¿Y tú eres Superboy? Crypto, mi amigo, eres el único perro que he tenido. Tal vez él regrese de vez en cuando solo para saludar.